Queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que usted amablemente nos ve, nos sintoniza. Este es hoy su programa Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad. Hoy que estamos estrenando un nuevo mes, es 1 de octubre del año 2024. Es una alegría, un gusto, un placer poder compartir con ustedes a través de estos medios de comunicación social. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que han compartido, comentado, dando me gusta. Gracias por su preferencia cada semana. Y hoy que empezamos un nuevo mes, quiero desearles de todo corazón que usted tenga éxitos, que usted pueda alcanzar su meta, la realización de su vida. Estamos ya entrando al último trimestre del año 2024. Así que yo le deseo de todo corazón que usted pueda lograr su objetivo, pueda lograr lo que se trazó desde principios de este año. Para algunos quizás ha sido un poco difícil, para otros ha sido fácil, pero de alguna manera siempre hay un esfuerzo que hacer. Así que quiero también por este medio felicitar a nuestros queridos amigos, hermanos mexicanos, ya que hoy ellos están en la inauguración de un nuevo periodo presidencial, teniendo a la primera mujer que asume el cargo como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Así que eh, algunos dirán presidenta, pero eso lo dejaremos para otro programa, discutirlo. Lo importante es que Dios en su palabra nos manda a obedecer a nuestras autoridades, porque ninguna autoridad ha sido puesta por el hombre, sino que dice todas las autoridades son puestas por Dios. ¿Y cómo las pone Dios? A través del libre albedrío, a través de la libre voluntad que Él ha dejado sobre los seres humanos. Y hubieron 36 millones de mexicanos que votaron por la que hoy es su presidenta. Así que felicitaciones y recuerden, Dios es el único gobernador sobre toda la tierra y Él es el que gobierna sobre todos. Así que mucha bendición, ánimo por favor y que todo sea para bien de cada uno. Muy bien. Y el día de hoy quiero traerles un tema muy interesante, ya que esta mañana estuvimos ahí por todas las redes sociales, todos los medios de comunicación estaban hablando de lo que la nueva toma de posesión, de lo que ha sido el gobierno mexicano. Y hay una palabrita que me llamó la atención, que utiliza mucho y es la palabra transformación. Y casualmente la Biblia nos habla de transformación, transformado, Romanos 12:1 por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transformación. Ok, entonces vamos a ir viendo algunas situaciones acá que considero que es importante que podamos conversar de ellas. Ok, así que le pido por favor su atención y como siempre en encuentros con la verdad, diálogos en libertad, siempre tratamos de traer temas que pudieran interesarle a usted para que usted pueda tener éxito, pueda progresar, llegar a ser mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, mejor abuelo, mejor abuela. Es decir, en resumen, que todos podamos llegar a ser mejores seres humanos. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro tema del día de hoy, transformación. Romanos 12:2 dice, en el verso 1, Pablo está rogando a los romanos. Les está rogando que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
Y dice ahí que es vuestra costumbre, o estoy parafraseándolo para ustedes. La versión Reina Valera 60 dice que es nuestro culto racional. Yo lo voy a poner de esta manera, que es nuestro hábito, nuestra costumbre diaria. ¿Ok? Ahora bien, el versículo 2 dice, no os conforméis a este sistema. La palabra siglo quiere decir sistema, quiere decir edad, quiere decir todo aquello que compone el mundo, todo aquello que compone el universo. Esa es la palabra siglo, ¿ok? Habla de eternidad también. Y dice, sino transformaos, transformación. ¿Qué es la palabra transformación? La palabra transformación en la Biblia quiere decir un cambio, ¿ok? Un, eh, vamos a decirlo en otras palabras, quiere decir una asociación, ¿ok? Quiere decir una unión, una asociación, engranaje, engranarse con otro para poder ser transformado. Eso significa la palabra transformación, pero déjeme encontrar otro significado de la palabra transformar. Transformar quiere decir modelar, ¿ok? Entonces, si pudiéramos aquí hacer una traducción de lo que dice Romanos 12:2, podríamos decirlo de la siguiente manera. No se conformen al sistema de vida que han tenido en esta era, ¿ok? Sino traten de modelar su vida por medio de la renovación del entendimiento, renovar el entendimiento. Ahora, ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos para renovar el entendimiento? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que se encarga de transformar nuestra vida. Ahora, quiero leerles otro pasaje muy interesante que tiene que ver con lo que estamos diciendo, perdón. Pero últimamente, este fin de semana, hemos estado un tanto enfermos, pero ya vamos recuperándonos. Muy bien. Primera de Pedro 1:22 dice así, mire, oiga, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué es Primera de Pedro 1:22? Primera de Pedro 1:22 es la demostración de una persona que ha dejado transformar, modelar su entendimiento conforme a las enseñanzas, conforme a los principios, conforme a las verdades, vamos a decirlo así en plural, que emanan del estudio acucioso de la palabra de Dios. Ahora bien, fíjese usted que aquí hay algo interesante. La transformación empieza cuando una persona recibe la palabra de Dios, pero la recibe con hambre, como la recibe como aquel niño que recibe la leche para su sostén diario. Es decir, para que el creyente tenga un crecimiento normal y constante, necesita una dieta balanceada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Mire, ¿por qué esa dieta balanceada? Porque toda escritura
es inspirada por Dios, pero toda esa escritura en esa dieta balanceada lleva el objetivo que el hombre y la mujer que se dedica a estudiar, a escudriñar, a leer la palabra de Dios, realmente pueda estar ambientada, vamos a decirlo de esa manera, pueda estar ambientada, lo repito, para modelar toda esa imagen de Dios que está escrita en su palabra. Ok, ahora, ¿qué representa para una persona la transformación? ¿Qué puede representar para una persona el modelar la imagen y la semejanza de Dios en su vida? Aquí ya nos metimos a otra situación que no la voy a tratar el día de hoy. Simplemente es que eso se llama producir frutos. Es decir, la palabra de Dios que la entiende, la comprende, la asimila una persona que ha sido transformada, que voluntariamente se ha sometido para transformar su entendimiento, va a producir fruto. Ahora, ¿cómo se produce ese fruto? Ok, primero se produce a través de una capacitación, a través de someterse voluntariamente a en primer lugar, al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que enseñe. Pero muchas veces, y eso está establecido por Dios en su palabra, el Espíritu Santo usa a otras personas, a otro hombre, a otra mujer, según sea el caso, para que ese hombre o esa mujer enseñe. Por favor, entiéndame el término, enseñe. ¿Qué va a enseñar? El camino, la dirección, la vía en la cual aquella persona que quiere modelar una transformación divina en su vida se ha sometido para que en esa enseñanza, en ese proceso, pueda ser corregido. Pero esta corrección, ¿qué va a producir? Ahora, hablemos un poquito de la corrección, ¿ok? Que se debe de dar en un conglomerado donde se supone que se lee, que se estudia la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser esa corrección? Ok. Esa corrección tiene que ser hecha en primer lugar mediante el ejemplo. Es decir, mi pastor solía decir siempre que hablábamos referente a la enseñanza, él tiene un dicho y suele decir, o solía decir, no reproducimos lo que somos, reproducimos lo que decimos. No, perdón, no reproducimos, perdón, estoy equivocado, corrijo. No reproducimos lo que decimos, reproducimos lo que somos. Lo voy a volver a repetir correctamente. Disculpe usted. No reproducimos lo que decimos, reproducimos lo que somos. ¿Por qué? Porque las palabras son espíritu. Y cuando el espíritu de aquel que enseña es un espíritu rebelde, es un espíritu egoísta, es un espíritu orgulloso,
es un espíritu vanidoso. Lo que él o ella va a transmitir es realmente eso. Por eso es que la mejor enseñanza es la enseñanza que se da mediante el ejemplo. Ahora, ¿cómo sé yo? Ojo aquí, por favor. ¿Cómo sé yo que la persona que me está enseñando enseña con el ejemplo? Fácil. Que lo que yo oiga va a producir en mi vida gozo y va a producir en mi vida paz. Ahora, ¿por qué va a producir gozo? Porque va a producir en mi vida la capacidad, va a producir en mi vida la motivación para practicar aquello en lo cual estoy siendo enseñado. Y va a producir en mi vida paz porque yo mismo me daré cuenta que no estoy siendo manipulado hacia algo negativo. Ejemplos, usted los puede encontrar muchos, pero la historia nos enseña que hace muchos años, en el siglo pasado, muchas personas siguieron a un líder en Waco. Y ese líder enseñaba, agarraba la Biblia, tomaba la Biblia y cada mañana él les daba un sermón, pero ese sermón iba dirigido a que a él y solo a él, según decía él, en el nombre de Dios, le obedecieran solo a él. Y llegó al grado de manipularlos de tal manera que esas personas murieron inmolados en un incendio junto a su líder. O sea, ejemplos en la historia usted puede encontrar muchos. ¿Por qué hay personas que siguen a determinado líder que todo alrededor les dice no es correcto lo que estás haciendo? Porque hay una situación que raya en la manipulación, se llama fanatismo, se llama idolatría. Y Dios no le gusta compartir su gloria con nadie. A todos los hombres de Dios y mujeres de Dios que nos enseñan, que nos instruyen en la palabra, debemos honrarlos, debemos respetarlos. Hebreos capítulo 13 dice que debemos obedecer a nuestros pastores para que ellos hagan su labor con alegría y no quejándose. Pero para que ellos lo puedan hacer y nosotros debemos honrarlos, respetarlos, tenerlos en estima, cuidar de ellos, pero jamás idolatrar. ¿Qué es idolatrar a una persona? Es ponerla en estima antes que a Dios. Es ponerla en una valoración máxima antes que a Dios. Y por eso es que usted no debe idolatrar a su líder, a su guía. Lo debe respetar, lo voy a corregir. Los debemos respetar, los debemos honrar, los debemos ayudar, debemos cuidar de ellos, ayudarlos en todo lo que esté de nuestra parte por lo que ellos hacen por nuestra vida espiritual, pero no llegar al punto de la idolatría, no llegar al punto de considerarlos más altos en la voz que Dios a nuestra vida. Pero veamos otro punto. Por eso es que ya llegando casi al final de Encuentros con la Verdad, Diálogos en Libertad este día,
Debemos ser edificados por la palabra. Ahora, ¿cómo se edifica uno por la palabra? Hechos capítulo 20, verso 32. Pablo, hablando a los hermanos, les dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, mire, la palabra es el agente creador de Dios. Dios por la palabra creó el universo. Dios por la palabra creó la naturaleza. Dios por la palabra creó el sistema solar. Dios por la palabra creó todo lo que nuestros ojos pueden contemplar en el universo, en la tierra. Dios lo creó por la palabra. Eso lo dice Génesis 1, y dijo Dios a partir del verso 3, y dijo Dios, sea la luz, sea esto, y dijo Dios, y dijo Dios, y en otras palabras, habló Dios, habló Dios, habló Dios, y todo fue creado por la palabra. Entonces la palabra es el agente creador de Dios, ya que en ella somos formados para nosotros de la misma manera que somos formados. Entonces de esa manera nosotros tengamos la vida de resurrección de Jesucristo. Pero esa vida de resurrección en Jesucristo debe ser una vida fundada en la palabra de Dios, no fundada en razonamientos humanos, no fundada en ayudas externas que, si bien tienen cierta reputación espiritual, realmente no ayudan a una transformación de la vida del ser humano. Por eso, ya voy concluyendo, la palabra, volvemos a Romanos 12:2, nos ayuda a no conformar nuestros pensamientos al sistema que nos gobierna el día de hoy. ¿Y qué es el sistema que nos gobierna el día de hoy? El sistema que gobierna el día de hoy es el sistema de la religiosidad, es el sistema del revanchismo, es el sistema de la envidia, es el sistema del celo, es el sistema en el cual yo soy egoísta y peleo por lo mío, peleo por los míos y los demás que miren cómo salgan. Ese no es el sistema de Dios. ¿Cuál es el sistema de este tiempo? Es un sistema que no busca la renovación del entendimiento, sino que busca en el pasado, diciendo que el pasado fue mejor, entonces volvamos al pasado. No, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir progresando. Tenemos que seguir caminando en la meta y en el propósito que nosotros nos hemos puesto, porque nuestra mente, miren, nuestra mente es como una computadora que se programa. Y el problema es que cuando esa mente está programada de acuerdo a este siglo, se crea en esa mente fortalezas de pensamiento. ¿Cuáles son algunas fortalezas de pensamiento que hay? Solo le voy a mencionar tres, aparte de la que ya les mencioné: pobreza, fracaso y negativismo.
pobreza, fracaso y negativismo. Y la única forma de cambiar esa mentalidad es programándola de nuevo con las promesas de la palabra de Dios. Por eso es que la transformación de todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, viene como consecuencia de una renovación mental. Y es entonces cuando podemos nosotros descubrir cuál es la voluntad de Dios a nuestra vida. Y cuando nosotros descubrimos, sé que estoy como cayéndole en cadena en muchas cosas, pero espero poder darme a entender. Y cuando esa voluntad viene a nuestra vida, nosotros descubrimos que hay una nueva forma o un nuevo estilo de vida que podemos tener. Pero para ese nuevo estilo, mire qué cadena la que estamos haciendo. Necesitamos recibir la fe de la palabra. ¿Qué dice la escritura? La fe es la certeza de lo que se espera. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Para qué la fe entonces? La fe es el recurso uno para buscar a Dios. La fe es el recurso número dos para agradar a Dios. Y la fe número tres es el recurso para creerle a Dios en lo imposible. De manera pues que podemos ir terminando nuestros encuentros con la verdad, diálogos en libertad, el día de hoy diciendo, número uno, diciendo, que necesitamos renovar nuestro pensamiento de la forma de vivir o del sistema de este siglo. Número dos, para ello necesitamos tener con nosotros a personas autorizadas que no nos manipulen, sino que realmente nos enseñen el camino de Dios. Y las evidencias de que nos están enseñando el camino de Dios es que va a haber gozo y paz en nuestra vida. Y número tres, necesitamos ir al recurso inagotable de la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios como nuestra mente va a ser renovada y por ende nuestro espíritu, alma y cuerpo van a sufrir una transformación. Para que, número cuatro, todo lo que he dicho anteriormente tiene un fundamento, que es la fe por la palabra de Dios. Romanos 10 dice, ¿qué es lo que se oye? Y lo que se oye es la palabra de Dios. Porque la fe nos sirve para creer en Dios. La fe nos sirve para buscar a Dios y la fe también nos sirve para crecer constantemente delante de Dios, para que ya no seamos unos niños llevados por cualquiera, sino que seamos personas, hombres y mujeres estables, sustentables, maduros, llenos de la presencia de Dios, que realmente podamos agradar a Dios por la fe que demostramos en todo cuando practicamos todo lo que estamos enseñando. Yo deseo de todo corazón que hoy encuentros con la verdad, diálogos en libertad, pueda servirle a usted para seguir adelante. Y una vez más, le felicito por llegar al 10º mes
del año 2024. Le deseo de todo corazón que Dios pueda bendecirlo, que Dios pueda engrandecer su nombre sobre usted y sobre todo que Dios lo pueda ayudar a que usted logre su visión y su propósito en la vida. Por hoy es todo. Muchísimas gracias y Dios les bendiga a cada uno.